Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a hablar de un tema psicológico, mecanismos de defensa del yo. Está claro que los mecanismos de defensa del yo son estrategias inconscientes que las personas utilizan para evitar, negar o distorsionar las fuentes de amenaza o ansiedad. Es una reacción natural de las personas porque a nadie le gusta vivir con estrés, con ansiedad, con sentimientos de temor, de miedo, etc. Está claro que estos mecanismos se usan para el logro de una imagen idealizada de uno mismo, de modo que se pueda vivir tranquilo o más tranquilo. En cuanto a estos mecanismos, se podrían clasificar y decir que son aproximadamente unos 12. Se pueden buscar más mecanismos de defensa, pero si realizamos una clasificación, estos 12 mecanismos diríamos que son suficientes para entender cómo funciona el yo para defenderse de posibles ataques externos o de otro tipo. El primer mecanismo de defensa es el denominado aislamiento afectivo, en el que se huye del conflicto separando las ideas de los afectos. En este sentido, se pueden poner numerosísimos ejemplos. Uno de ellos sería, por ejemplo, un estudiante de biología que sacrifica a un animal sin preocuparse por su derecho a la vida o a su estado emocional. En efecto, existen leyes que determinan cómo se puede hacer experimentos con animales en condiciones controladas, con anestesia, para que no sufran o sufran lo menos posible, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, se podrían poner otros muchos. Otro segundo mecanismo sería el de compensación, que supone compensar una debilidad imaginaria o efectiva o real sobresaliendo en otra actividad. Por ejemplo, una persona que no sea especialmente hábil para pintar, por ejemplo, y en cambio sea un buen escritor o un gran escritor y que destaque, por ejemplo, escribiendo en vez de pintando. Sería un ejemplo. El tercer mecanismo de defensa es el desplazamiento. Significa descargar sentimientos hostiles o negativos sobre personas u objetos que no suscitaron las emociones. Otro cuarto mecanismo de defensa es la fantasía, que sería realizar con la imaginación lo que no se puede llevar a cabo en la propia realidad, y sería un mecanismo compensatorio realmente muy utilizado por muchas personas, y es entendible en cierto sentido. El quinto mecanismo de defensa es la identificación, que es la tendencia a incorporar al yo las cualidades de otros. Sería lo que se entiende, por ejemplo, por imitar a grandes personajes, a grandes artistas, pensadores, músicos, etc., e identificarse con ellos o intentar incorporar parte de sus cualidades al propio yo, para mejorar y para ser, diríamos, una persona con más cualidades. El sexto mecanismo defensivo del yo o de la persona es lo que se denomina formación reactiva y consiste en adoptar o expresar sentimientos contrarios a los verdaderos. En cuanto al séptimo mecanismo compensatorio, se puede afirmar que es la negación, que presupone ignorar las realidades desagradables y así no enfrentarse a ellas. Claro, si se parte de la base de que no existen esas realidades desagradables, aunque existan, ya no es necesario enfrentarse a las mismas, con lo cual eso supone un mecanismo, diríamos, de satisfacción psicológica o de compensación psicológica o de defensa psicológica indudable, aunque no sea lo más adecuado. Otro mecanismo de compensación es la denominada proyección. Consiste en atribuir nuestros defectos o faltas o pensamientos o deseos inaceptables a otros. Es también una forma de autoengaño y que no conviene llevar a la práctica. En cuanto al noveno mecanismo defensivo de la mente humana, es el denominado racionalización. Significa justificar las ideas ante el temor de que no sean aceptadas por los demás. Sería inventar excusas y justificarse hasta extremos increíbles para pretender tener la razón, aunque no se tenga, por ejemplo, ya en un caso ya extremo. En cuanto al décimo mecanismo de compensación del yo o de mecanismo defensivo del yo, se puede hablar de la represión, que sería volver a la fase anterior del desarrollo evolutivo ante situaciones de estrés o ansiedad.
También existe otro mecanismo defensivo, que sería la represión, que sería impedir que sentimientos o pensamientos dolorosos o peligrosos entren en la conciencia y por lo tanto causen tristeza, causen temor, causen pesimismo, etc. Y por último, el mecanismo número 12 de defensa del yo es la denominada sublimación. Con la sublimación, los impulsos agresivos inaceptables son desviados hacia actividades superiores o sublimes, que serían, por supuesto, las actividades artísticas, intelectuales, de ayuda social, etc. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes suscribirte a mi canal, darle me gusta o compartir este vídeo. Hasta siempre.